Estimados, muchísimas gracias por tomarse un tiempo y poder ver esta capacitación. Es una capacitación muy importante porque habla de uno de los agentes contaminantes, si no es el que más frecuente en cualquier ámbito laboral, el ruido. El ruido y la conservación de nuestra audición. Primero definir qué es ruido y para eso tenemos que definir qué es un sonido. El sonido en realidad es una vibración. Nosotros cuando hablamos o cuando generamos, cuando escuchamos o que se genera cualquier sonido, es simplemente la generación de una vibración que viaja por el aire y es captado por nuestros pabellones auriculares, por nuestras orejas, hacia adentro, al interior de nuestro oído. Por ejemplo, ahora mismo que escuchan mi voz está generando vibraciones que son captadas, ¿sí? Por la grabadora. Y ustedes cuando estén escuchando esta capacitación, la grabadora también generará ciertas vibraciones que serán captadas por por sus orejas, sus pabellones auriculares. Estas vibraciones viajan desde lo que estén usando para reproducir este video hasta sus orejas. Las orejas tienen precisamente esta forma para captar estas vibraciones. Cuando conversan, cuando conversan también captarán las vibraciones que parten desde el movimiento de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran, se mueven y generan vibraciones que viajan a través del aire y son captadas por los pabellones auriculares, por las orejas, ¿sí? Y estas vibraciones ingresan hacia el oído y siguen vibrando adentro. Adentro del oído tenemos una membranita muy delgada que se llama tímpano, la membrana timpánica. Y esta membrana, al ser, al llegar la vibración a ella, esta membrana va a moverse, vibrará. Y al otro lado se encuentran unos huesecitos que están pegados a la membrana. Y si la membrana se mueve, los huesecitos también se van a mover. Y estos huesecitos van a percutir, van a golpear una neurona que va a generar un estímulo en el cerebro. Entonces, de esa forma, la vibración acústica, ¿sí? Va a producir una sensación audible, va a generar que una neurona se estimule y van a ustedes escuchar. Es gracias a que este sonido no es más que una vibración que viaja a través del aire y que hace vibrar tímpano y con ello los huesecitos que van a estimular la neurona que va a llegar al cerebro y va a eh, transcribirlo, codificarlo, sentirlo como un sonido. Bien, en cambio el ruido, eso es un sonido. En cambio el ruido es un sonido indeseable, es un sonido desagradable, confuso, inarticulado, que molesta, interfiere con tus actividades, molesta. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud coinciden en definir al ruido como un sonido indeseable que puede causar daños en la salud, pudiendo ser irreversible en algunos casos. Irreversible. Como verán, el ruido es un contaminante físico porque son vibraciones y es el contaminante físico más frecuente que encontramos en cualquier ámbito laboral. Es el primer contaminante. El ruido, cuando estudiamos ruido, podemos primero eh, identificar dos características. La intensidad del ruido, o sea, qué tan fuerte, qué tan alto es, y la frecuencia del ruido. Ya vamos a hablar un poquito de la frecuencia. La intensidad, ¿sí? En realidad se mide eh,
se mide mm, bajo otro, es qué tan enérgico es esta vibración, qué tan fuerte llega esta vibración a nuestra membrana timpánica. Bien, y al llegar al tímpano, qué tan fuerte lo presiona. Bien, entonces, eh, la fuerza de la presión que ejerce esta vibración, este sonido indeseable que es el ruido, la fuerza con la que, con la que viaja, eso es la intensidad. Y normalmente nosotros lo medimos en decibeles. Bien, en decibeles. En realidad, su unidad de medida es la presión acústica, porque lo que nos interesa en la intensidad es qué tanto presiona el tímpano, y qué tan fuerte llega al tímpano y qué tanto lo presiona. Por eso es que la unidad de medida es la presión acústica. Sin embargo, usar estas unidades de medida es complicado, porque son unidades que llegan hasta los millones. Así que, a través de una fórmula, se cambia la unidad de medida por una unidad que conocemos y es muy difundida, que son los decibeles. Los decibeles es la equivalencia de la presión acústica, pero en unidades más manejables. Es de esta forma que, eh, sin embargo, es de esta forma que se halla números más, más fáciles de manejar, que van pues hasta los 120, 140. Esto genera ciertos errores en la interpretación. Eh, Hubo un error en la fórmula de cambio de decibeles y esto ha traído un error de proporción. Me explico. Como verán, normalmente en decibeles, hablar de 20 decibeles a 40 decibeles parece que es una diferencia tan solo de 20 decibeles. ¿Sí? Sin embargo, en presión acústica, que es lo que normalmente nos importa, la presión que va a cambiar entre 40 y 20 son de 1800 unidades de presión. Ok. Veamos la diferencia entre 40 y 60 decibeles. Aparentemente es la misma. Hay 20 decibeles también de diferencia. Pero en presión acústica aquí no hay 1800 de diferencia. ¿No? Hay 18.000 de diferencia. 18.000 de diferencia. Y mientras más arriba vayamos con los decibeles, aparentemente entre ellos, la diferencia sigue siendo de 20, pero en presión acústica la diferencia va a aumentar muchísimo. Antes así que se dice que cada 3 decibeles la presión acústica se multiplica por 2. Es por eso que cuando hablamos de decibeles podemos, podemos confundirnos y subestimar el verdadero problema, porque pensamos que solamente son 3 puntitos, son 3 decibeles, pero este es muchísimo, porque si estamos, por ejemplo, en el umbral del ruido, que es en 90 o en 100, digamos, 100 de decibeles, ¿sí? A 120 es una diferencia, ¿sí? Es una diferencia de 180 millones de presión acústica, que no es lo mismo para nada que 18.000 que veíamos más abajo, ¿verdad? Entonces, es muy diferente hablar de decibeles en rangos altos y en decibeles en rangos bajos. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Aquí podemos ver
la diferencia de presión acústica e intensidad que va a generar los decibeles, ¿sí? Eh, y adelante vamos a ver que, por ejemplo, cuando nos comunicamos fácilmente o simplemente al conversar normalmente, usamos una intensidad hasta de 50 decibeles. 80 decibeles es cuando tenemos que gritar, ¿sí? El umbral más o menos en el que está el ruido que se ejerce en las empresas está entre 90 y 100 decibeles. Más allá de eso son ruidos pues más intensos en otro tipo de industrias como la aeronáutica. Bien. Si se llega, si se llega a, a, a los puntos de 150 decibeles o más, incluso la presión es tan fuerte, es tan intensa, que el tímpano podría romperse, porque ejerce demasiada presión al tímpano y podría romperse. La frecuencia. Al ser una vibración, el sonido al ser una vibración, ¿sí? ¿Qué significa una vibración? Significa que las ondas se mueven, ¿sí? Y mientras, y la frecuencia es qué tan rápido o qué tan lento se mueven estas ondas, ¿sí? Si se mueve muy rápido, si hay muchas ondas, el sonido va a ser un sonido agudo. Y si las ondas se mueven lentas, el sonido será un sonido grave. ¿De acuerdo? El oído humano solamente percibe entre 20 y 20.000 Hz, que es la unidad de medida de la frecuencia, de la frecuencia del sonido. Hertz. Cuando nos hacen nuestra audiometría, nos someten a diferentes Hertz. Y es por eso que a veces escuchamos tonos más agudos. Es normal que el humano escuche entre 20 y 20.000 Hz. Por debajo de esto, no lo escuchamos. El sonido existe, pero nuestro oído no tiene las características para poder asimilarlo, para poder percibirlo. Otros animales sí. Por ejemplo, el perro, el silbato del perro, no sé si han visto un silbato de perro, ustedes lo soplan y parece que no ejerce ningún sonido, pero el perro sí que lo escucha, sí que se vuelve loco. O los ultrasonidos, que están por encima de los 20.000 Hz, ¿no? Y nosotros no los escuchamos porque es demasiado rápido, ¿sí? Y, y no los escuchamos, pero vaya que existe el sonido. Y otros animales, otros seres sí lo escuchan. Un ejemplo del ultrasonido es la ecografía, por ejemplo. La ecografía son sonidos, son ondas que viajan a través de tu cuerpo y chocan con los tejidos y la máquina capta estos choques y va dándole forma y sale la ecografía. Cuando nos hacen la ecografía, si alguna vez te han hecho una ecografía abdominal para ver tu vesícula, etc., no parece que hubiera ningún sonido. Sin embargo, sí que son sonidos, no que está fuera del rango que tu oído puede percibir. ¿Bien? Entonces, menos de 20 Hz es un infrasonido, más de 20.000 Hz es un ultrasonido. Nosotros conversamos en este rango de frecuencia, de 400 a 3000, ¿sí? Y la voz humana está de 100 a 5000. Bien, esto es muy importante porque aquí el audiómetro, la máquina cuando te hace la audiometría en las clínicas ocupacionales, están fabricadas para generar sonidos en diferentes frecuencias. Y así nosotros determinamos qué frecuencia es la que no escuchas. Por lo tanto, sabemos probablemente qué problemas vas a tener. Si vas a tener problemas en la conversación, si ha sido de repente un problema producido por ruido, etc. Bien, entonces, eh, recordar, recordar lo que les explicaba al inicio, ¿no? Esta,
Este es un esquema, este es un esquema del oído. Aquí vemos la oreja. Cuando se genera una vibración, se genera el sonido y esta vibración viaja por el aire y es captada por el pabellón auricular y viaja por el interior del oído y hace vibrar esta membrana timpánica, que están pegados a unos huesecitos adentro que van a moverse y van a presionar el nervio que va a llevar la información hacia el cerebro. Si la vibración es muy fuerte, generará una presión tan fuerte que puede incluso romper el tímpano. Pero si no lo rompe, incluso hará que los huesecitos presionen o se muevan con tanta fuerza que pueden dañar el nervio. Bien, es por eso que el ruido genera un daño. El ruido, exponerse al ruido mucho tiempo, cada vez que te expones al ruido, los huesecitos inflaman el nervio porque lo golpean muy fuertemente, porque la vibración viene fuerte. Si esto es constante, el nervio se daña y el nervio no se repara y tú poco a poco vas perdiendo la capacidad de escuchar porque tu nervio está dañado. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la audición, sino hasta que ya estamos, hasta que el rango de la conversación es afectado. Nosotros escuchamos desde los 20 Hz, podemos escuchar, pero no nos damos cuenta de que estamos perdiendo audición, sino hasta que llega un momento en que estamos conversando y no entendemos al otro. Y le preguntamos, ¿qué dijiste? Es ahí cuando nos percatamos que hay un problema en la audición. Pero normalmente, en este punto, ya ha avanzado la enfermedad. Y si te sigues exponiendo a esto, necesitarás audífonos o herramientas que te permitan suplir lo que normalmente hacía el tímpano o el nervio. Pero a veces incluso hay nervios tan dañados que ya no se puede corregir. Bien. Eh, la clasificación de ruido, pues, son ruidos continuos. Básicamente es por el nivel de exposición, ¿sí? Qué tan seguido es. Pueden ser ruidos continuos, discontinuos, o sea, que aparecen aleatoriamente de un momento a otro, o de impacto, o sea, aparece una sola vez y genera un ruido. Y esto puede generar trauma acústico. No sé si alguna vez han entrado a un sitio donde había mucho ruido y luego han salido y sus oídos le han quedado zumbando. Ya no hay ruido, pero han quedado zumbando. Esto es por el impacto. Bien. Recordar que el decibel, ¿sí? El decibel es una variación y que no necesariamente es proporcional. Así que, pero es importante conocerlo para nosotros saber a qué nivel de exposición estamos en frente al ruido, en el área en el que trabajo, qué tanto ruido hace. Y es por eso que existen instrumentos para medir el ruido. Bien, tenemos sonómetros, tenemos sonómetros o dosímetros, que son equipos, ¿sí? Que van a usarse para monitorear el área en el que trabajamos, y saber a qué tanto ruido uno se expone. Bien, los sonómetros normalmente se miden el área del trabajo y el dosímetro mide el área en el que se expone una persona, que normalmente no está en una sola área, sino que camina de un sitio a otro. Bien, recordar que el rango seguro de los decibeles es hasta 80 decibeles. ¿Sí? Más allá de eso, se considera rango crítico y rango de alto riesgo. Y para que tengamos una más o menos
una noción, a partir de 85 decibeles es el ruido que se genera en una autopista de mucho tráfico, ¿sí? Y cuando tú taladras una roca, hace un ruido aproximadamente de 110 decibeles. La industria aeronáutica, los aviones, hacen ya de 120 a 140. Es demasiado ruido. Nuevamente, no se dejen engañar por la diferencia de decibeles. Recordemos que mientras más alto es el decibel, no hablamos de miles, sino hablamos de millones de diferencia de presión. Entonces, si yo me expongo a ruido, ¿cómo sé a qué tanto decibeles, a qué tanto ruido puedo exponerme sin que me genere este daño del que hablo? Bien, los estudios dicen que puedes estar expuesto hasta 83 decibeles durante 12 horas continuas de exposición y esto no va a generarte ningún problema. Así que el análisis fue el siguiente. Si normalmente una actividad, un horario laboral suele ser de 8 horas, trabajar con 83 decibeles no va a tener problema, porque tenemos un rango hasta de 12 horas permitido. Así que ese es el nivel, el límite permisible de los decibeles. Hasta ahí no hay problema. Incluso si trabajo 8 horas, podría exponerme hasta 85 decibeles. Si trabajo 4 horas, hasta 88 decibeles. Sin mayor problema. ¿Sí? Si trabajo solamente 1 hora, podría exponerme hasta 94 decibeles sin generar repercusiones crónicas en mi oído. Tal vez repercusiones agudas, ¿no? Tal vez alguna repercusión aguda, como ese impacto que les comentaba, pero no una repercusión crónica como la hipoacusia, que es la pérdida de la capacidad de escuchar por el daño del nervio. Entonces, ¿cuál es el límite permisivo? 83 decibeles en 12 horas de trabajo, hasta 12 horas de trabajo. Bien, y hemos visto los tipos de ruido, la composición, la frecuencia y la intensidad, ¿no? La distancia es importante también. Mientras más cerca estés a la gente que libera el ruido, pues más fuerte va a llegar la vibración acústica a ti, ¿sí? Las características personales de cada individuo también es un factor que te puede condicionar para que desarrolles esta hipoacusia, ¿de acuerdo? El ambiente en el que trabajo y que también usas los equipos de protección personal. La audiometría es una buena herramienta para poder hacerte un seguimiento de cómo está tu nivel de audición. Si yo me doy cuenta que estás fallando en estas frecuencias y al otro año veo que hay más frecuencias que están siendo afectadas, entonces me llama la atención y necesito inscribirte, necesito monitorearte de otra forma, ¿bien? Para evitar que, porque significa que algo está sucediendo en ti, que hay más frecuencias afectadas y algo está pasando. Así que tengo que monitorear de otra forma. El ruido, recordemos que no solamente genera hipoacusias, sino que el ruido genera trastornos en todo el organismo. Como el ruido es un factor estresante, va a generar un aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, ¿sí? Aumento del ritmo respiratorio, al aparato digestivo. También, como es un factor estresante, el ruido va a hacer que se libere más ácido, generando gastritis, ardores. El aparato muscular también, porque como es un factor estresante, va a generar tensiones musculares, dolores en la cabeza, ¿sí? Trastornos de memoria y también influye en el estado, en el humor de la persona y los puede hacer más agresivos, más molestos. Bien, recordar lo que les mencionaba, el ruido, al ser una vibración, puede, si genera mucha presión al tímpano, puede hacer un trauma acústico, ¿no? Ese trauma en unas horas pasa,
pero, o minutos incluso a veces. Pero durante ese mismo tiempo vas a estar sin poder escuchar bien, con el zumbido en los oídos. Y si, si esta exposición es continua, la neurona se dañará y este daño es irreversible. Y por lo tanto, al tener la neurona dañada, por más que el ruido la estimule, por más que el sonido la estimule, ¿no? Haciendo vibrar el tímpano, los huesecitos, la neurona no le llevará ningún estímulo al cerebro porque está dañada, ¿sí? Recordar que las células que normalmente se afectan son las de, las de bajos hercios y tú no lo percibes. Tú recién percibes el problema cuando la conversación está afectada. Bien, entonces, eh, recuerda que los efectos nocivos del ruido pueden ser en diferentes partes de tu cuerpo, generando fatiga psicológica, fatiga física y estrés que se refleja en tensión muscular, dolores musculares, gastritis, ardores, bajo rendimiento. Y si la exposición es muy fuerte o explosiva, el impacto con la membrana timpánica puede incluso romperse esta membrana. Y de no ser así, en el transcurso del tiempo, el daño del nervio te generará una pérdida de la audición. Recordar que cada 3 decibeles, la presión del ruido se multiplica por 2, se duplica. Cada 3 decibeles se duplica. ¿Sí? Es por eso que es importantísimo usar los equipos de protección personal, sobre todo si estamos expuestos a más de 83 decibeles, porque mientras más altos sean los decibeles, ya no hablamos de miles, sino hablamos de millones. Los equipos de protección personal permitirán reducir entre 20 y 25 decibeles en la intensidad del ruido. ¿Sí? Entonces, hablamos de una pérdida auditiva leve cuando perdemos la capacidad de, de, de percibir el sonido entre 25 a 40 decibeles. ¿Sí? Moderado, severo y profundo. Son esos tipos de pérdida auditiva. Y cuando ya tenemos una pérdida auditiva profunda, solamente podemos escuchar ruidos ambientales y cuando sean muy intensos. ¿Sí? Cuando tenemos una pérdida de audición severa, eh, conversar con alguien se nos hace muy difícil y tenemos que acercarnos constantemente a menos de 30 centímetros. Bien, y cuando tenemos una pérdida de audición moderada, se nos hace difícil participar en conversaciones porque no escuchamos, a veces sí, a veces no. Entonces, cuando tengamos estos signos, estos síntomas, debemos pensar en que tenemos un problema de audición y debemos hacernos ver para corregirnos y que este problema no se agrave más. ¿Cómo se corrige esto? Siempre ante estos contaminantes hay 4 niveles de protección, ¿no? Que son 4 medidas de control. Primero, eliminarlo. Eliminar el agente que produce el ruido. ¿Sí? Si una máquina está produciendo el ruido, mi prioridad es eliminar esa máquina. Ahora, si la máquina es muy necesaria para la producción, reemplazarla. Reemplazarla con otra máquina que haga el mismo efecto. Y si no se puede porque no sé, ya no hay más, es muy caro traerlo, qué sé yo, mejorarla, ¿sí? Arreglarla. Ahora, si no se puede porque ya la naturaleza de la máquina es esa, no se puede hacer más con eso, entonces se producen soluciones de ingeniería, colocar pues barreras, ¿no? Encapsulamientos para que este sonido se genere, pero no vaya más allá de esa área. Si ya no se puede, digamos, no puedo encapsularla, no puedo eliminar la máquina, ni sustituirla, ni mejorarla, no puedo encapsular, entonces vienen controles administrativos. Tratar de rotar al personal que trabaje pues lejos
de esas áreas. Y si no se puede, porque necesariamente las actividades del personal son con esa máquina, vienen recién los equipos de protección personal. ¿De acuerdo? Estos equipos de protección personal pueden ser orejeras, pueden ser tampones auditivos y pueden incluso juntarse ambos en algunos casos. ¿Sí? Las orejeras, para usarlo correctamente, no tiene que interrumpirse el sello. O sea, las patillas no deben interrumpirse. Los lentes no deben estar, no deben interrumpir la orejera. La barba tampoco. ¿Sí? Y hay que estar constantemente viendo que esté bien puesta. Para ponerse el tampón constantemente hay que enrollar, para ponerse el tampón correctamente hay que enrollarlo, jalar la oreja e introducirlo hacia el tampón, para que cuando soltemos la oreja, el tampón regrese a su posición normal porque estaba enrollado, la oreja regrese a su posición normal y se acomoden los dos, sellando completamente el conducto auditivo. Bien, normalmente recuerden, es 83 decibeles el límite permitido. Si vamos a exponernos a una área donde haya más, debemos usar equipos de protección auditiva. Bien. Normalmente sabremos que estamos en esas áreas porque veremos un rótulo que nos indique el peligro de ruido. Otra cosa que deben saber es que cada uno de los equipos de protección auditiva tienen un nivel de control. ¿Sí? No se trata de que si me expongo a muy altos niveles de ruido, basta con un tampón, basta con una orejera. Cada, cada equipo de protección personal tiene algo que se conoce como nivel de reducción de ruido. O sea, qué tantos decibeles puede protegerte. Normalmente, las orejeras te protegen de 20 a 27 decibeles. ¿Qué significa? Que si yo me someto a un área donde hay 100 decibeles, al usar estas orejeras, no, mis oídos van a percibir solamente 80 decibeles. O sea, ya estoy dentro del rango de protección. Estoy dentro del rango correcto. Bien. Y hasta 100 decibeles es el ruido que más o menos se genera en zonas industriales. Más allá de 120 ya son pues zonas aeronáuticas, ¿no? Entonces, usar una orejera me generará la protección correcta. Sin embargo, se ha visto que mientras más tiempo te saques o te retires esta orejera, menos es la protección. Y digamos que en el lapso de las 12 horas en el que está hecho este estudio, tú te has retirado o has estado sin la orejera por 30 minutos, entonces la orejera ya no te ha protegido lo que debería protegerte. Te protegerá solamente 12 decibeles. Entonces, si estás en un área de 100 decibeles y usas la orejera constantemente, no te preocupes, porque la orejera te protegerá de 20 a 27 decibeles, estarás en 80 decibeles y no habrá problema. Pero si eres de las personas que se sacan constantemente la orejera para conversar o por X motivos, entonces la orejera ya no te va a proteger 20, te va a proteger solamente 12 y estarás en 88 decibeles. Y eso sigue siendo un ruido. Así que si vamos a usar orejeras, debemos usarlas correctamente y el mayor tiempo posible. Evitar sacándolo. Así que si podemos concluir de algo en esta capacitación, es que es importante prevenir el ruido. Identificar para eso las áreas donde estén expuestas al ruido. Seleccionar el equipo de protección personal que mejor se acomode para evitar que ese ruido ingrese por completo a nuestro conducto auditivo y usar este equipo de protección personal correctamente. ¿Sí? Cada vez que nos expongamos al ruido debemos usar equipo de protección personal durante todo el tiempo de exposición al ruido. Porque mientras más tiempo me lo quite, más disminuye la protección de este equipo
Bien, entonces, usemos nuestros equipos de protección personal. Evitemos la ruptura timpánica, evitemos la ruptura de estos huesecitos, evitemos el daño permanente. ¿Sí? Usemos ahora estas orejeras para evitar luego tener que usar estas. Bien, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Espero esta capacitación les sea de utilidad y cualquier cosa saben que pueden ir y preguntar. Muchísimas gracias.